Pues bien, muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que tengo el gusto de participar en una actividad aquí en el Colegio de Médicos. Muchas gracias, Nancy, por este espacio. Bueno, el día de hoy voy a compartir un tema relacionado a la sensibilización en la atención de la paciente mujer en nuestra sociedad. Para mí personalmente representa un desafío complejo el tema de hacer una sensibilización, ¿verdad? No es solamente exponer una serie de datos estériles, ¿verdad? Una serie de datos relacionados a fechas, números y estadísticas, sino el tema de la sensibilización conlleva una toma de conciencia. Conlleva esta toma de conciencia necesariamente a generar un impacto en la práctica cotidiana que se tiene hacia la atención de la paciente mujer, de la paciente femenina. Entonces, básicamente presento una serie de objetivos iniciales para esta pequeña charla, y es que busco que se tenga una comprensión más contextualizada de la relación médico-paciente en un término genérico, ¿verdad? A nivel inicial. A través de la presentación busco que se analicen los factores que favorecen o dificultan la relación del médico-paciente y también exponer algunas instancias históricas y sociales que hoy condicionan la relación entre el terapeuta y el enfermo, para finalmente aterrizar en lo que es la posibilidad de entender a través de un enfoque de género dicha relación, ¿verdad? Entonces, básicamente el problema de la relación del médico con la paciente no es un tema que comenzó ayer, ¿verdad? Es un tema que se formula y que tiene su periodo de incubación desde el momento mismo en donde la medicina se constituye como una ciencia, como un conocimiento técnico en la Grecia clásica, ¿verdad? Desde entonces se entiende que la posibilidad de un diagnóstico y la posibilidad de un tratamiento parte de una dinámica relacional entre una persona que presenta un padecimiento o una queja y una persona que es el especialista en salud o que tiene las posibilidades de hacer una intervención que le ayude a sobrellevar su enfermedad. Entonces, voy a hablar un poco de la relación médico-paciente en cuanto tal. A través de la mirada, a través de la expresión verbal, el contacto manual y la relación instrumental, el médico y el paciente se comunican, uno como persona enferma y el otro como persona capaz de prestar una ayuda técnica, ambos por lo tanto como personas. Con esto queda sentado el fundamento básico de una relación mutua, ¿verdad? La constitución de la medicina como técnica se remonta, digamos, ustedes tal vez han llevado clases acerca de la historia de la medicina, la Grecia clásica, ¿verdad? Los siglos por ahí del quinto o sexto, tal vez un poquito más atrás, ¿verdad? El siglo sexto, antes de la era común. Y básicamente alcanza la posición de un conocimiento técnico al momento de tener procedimientos que hoy día consideramos como científicos, ¿verdad? Procedimientos como la observación rigurosa y el conocimiento último de las causas de la enfermedad, que hizo que realmente el médico se diferenciara del hechicero, del brujo, del mago, que realmente el conocimiento médico se diferenciara de un mero conocimiento empírico, sino que se convirtiera en un conocimiento técnico al estilo de los griegos, ¿verdad? En el sentido de que constituye un arte inspirado en que la persona que presenta una enfermedad recupere el balance de la perfección de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, esta medicina se caracteriza por la idea de que existe una naturaleza universal o común a todas las cosas y que hay una existencia de naturalezas particulares, ¿verdad? Los griegos hablaban de que existía, digamos, la categoría universal de animal, ¿verdad? Hay categorías muy particulares como el zorro, el gato, el perro, etcétera, ¿verdad? Y esto básicamente comienza a influenciar los diferentes modos de saber que se diferencian del empírico y del meramente lo que ellos llamaban la doxa o la opinión, ¿verdad? La creencia popular de la gente. Entonces se puede conocer las constituciones y regularidades de la naturaleza, que es susceptible de ser ayudada o perfeccionada a través del arte o la técnica que llamaron los griegos. Entonces, el conocer a través del raciocinio y la observación rigurosa dichas causas se convierte en el fundamento de
acción terapéutica y aleja al médico de ser curandero, hechicero o mago y lo eleva a la condición de técnico de la medicina. En ese sentido, en la Grecia clásica se consideraba de que básicamente la disciplina médica era una disciplina en la que las personas que hacían uso de esta disciplina se beneficiaban grandemente y que aquel que era un practicante de esta disciplina no necesariamente se beneficiaba, ¿verdad? Es decir, muchas veces le tocaba compartir el dolor de la persona que padecía una enfermedad, le tocaba mantener grandes jornadas de trabajo, ¿verdad? Mantener, digamos, el ceño fruncido, producto de un cansancio, un agotamiento del estudio y de la demanda de su servicio. Entonces, desde aquí se comienza a dar, digamos, el usazo de lo que puede representar y vamos a ver los diferentes cambios que tiene a lo largo de la historia esta relación del médico con el paciente. Para poder aterrizar en las épocas modernas, ¿verdad? Lo que los sociólogos franceses han llamado la posmodernidad. Es decir, estamos en una época que se caracteriza por la sobrevaloración de la técnica, el instrumento, la técnica, y se olvida la dimensión humana de la relación del médico con el paciente. Y no digamos, si esto le enfocamos a través del género, el médico con la paciente mujer. Entonces, antes de llegar a eso, vamos a hacer un breve recorrido acerca de también algunos hitos históricos. Nos vamos a saltar algunos cuantos cientos de años, ¿verdad? Desde siglo VI y vamos a pasar a la Edad Media. Bueno, ¿cómo se relaciona el médico y el enfermo en la Grecia clásica, ¿verdad? A través de esta palabra filia. Filia es una clase de amor. Nosotros amor ahora le llamamos a cualquier cosa, ¿verdad? Pero en Grecia existían diferentes clases de amor. Una clase de amor es esta que ellos designaban como filia. Es lo que nosotros podríamos llamar como una especie del amor que le tenemos a un hermano, ¿verdad? A una hermana, a un familiar muy cercano, muy apreciado y valorado. Pero básicamente este tipo de amor que es muy puro, que no tiene ninguna intención, ¿verdad? Que es desinteresado, era la actitud con la que los griegos se aproximaban al conocimiento. Era una actitud básica que fundaba esta relación a la perfección de la naturaleza. El médico es visto como el recurso capaz de proporcionar tal perfección o de devolver o restaurar un sistema que perdió tal perfección. Esta relación se manifiesta ante todo en un conocer. Un médico que no supiera el qué y el por qué de lo que hace no sería un técnico, ¿verdad? Sería meramente, digamos, otra modalidad de conocimiento que podría ser empírico, que podría ser dóxico de la opinión común o popular, ¿verdad? La creencia. Nos saltamos unos cuantos siglos por ahí, ¿verdad? Y aterrizamos en otro momento, en otro hito de la historia que impacta fuertemente el pensamiento occidental, que es el que nosotros ejercemos en nuestra práctica cotidiana. La época de los pensadores cristianos, por ahí del siglo IV y V de la era común, y básicamente en este momento de la historia el núcleo mismo de la concepción cristiana de la vida debe entender la relación entre el médico y el enfermo como un acto de amor, pero ya no es esta filia, ya no es el amor al conocer por el mero hecho del conocer, ya no es el amor al restablecimiento de la perfección de la naturaleza, sino básicamente es una modalidad de amor que los griegos podrían designar como ágape. Es un amor al otro, es una toma de conciencia de la individualidad y de la exclusividad del que me es ajeno, el prójimo, en términos cristianos, ¿verdad? Entonces, el cristianismo introduce a la relación médico-enfermo dos concepciones fundamentales, el amor y la igualdad. Básicamente, más allá del qué y el cómo, la forma, la belleza de la otra persona, lo que viene a interesar es el quién. Ese es digamos, otro gran momento, otro gran aporte al pensamiento occidental que nace en la época de la Edad Media, ¿verdad? O la época de los grandes pensadores cristianos. Bastaría con recordar la parábola del buen samaritano sin entrar en asuntos religiosos, ¿verdad? Es decir, un samaritano que ofrece, digamos, atención a una persona, al caminante que estaba ahí tirado, ¿verdad? Sin importarle si era
samario, sin importarle si era israelita, sin importarle si era rico, pobre, hombre o mujer. Lo que importa aquí no es tanto el qué ni el cómo, sino el quién, ¿verdad? Entonces, en ese sentido de que el otro me es mi prójimo, sin distinción de género, sin distinción de raza, creencias, etcétera, etcétera, en ese sentido todos somos iguales, ¿verdad? No existe esa diferenciación entre, bueno, yo soy el santo doctor, ¿verdad?, de Atocha, yo soy realmente una persona muy importante, soy egresado, tengo 10,000 títulos, ¿verdad? Por favor, no somos iguales. Usted es un simple enfermito, ¿verdad?, que depende de mí, encima de todo, para poder curarse. Así es que hágame caso y pórtese bien. Sino que básicamente mis títulos, mi formación y mi posición, entre comillas, podríamos ponerle, de poder circunstancial en el sentido de que soy el médico, no me lleva o no va a llevar, digamos, en este momento de la historia, a sentir que se tiene el sartén por el mango, ¿verdad? Ejercer una serie de influencias de poder con una persona que tiene un padecimiento, ¿verdad? Sino que el otro es igual a mí. Y yo estoy para ayudarle, estoy para servirle. De aquí nos vamos a saltar otra serie de cientos de añitos, ¿verdad? Y nos vamos a pasar a lo que es la época de la sociedad moderna secularizada. Es decir, producto de una serie de revoluciones políticas y sociales que desencadenan y llegan a alcanzar la Revolución Francesa por ahí de finales del siglo XVIII. Hay una serie de consecuencias que transforman la relación del médico con el paciente. En primer lugar, la presentación del propio cuerpo al médico ya no es una cosa tan mecánica, sino que ya existe en estas sociedades una conciencia del derecho que se tiene a la asistencia, ¿verdad? En ese sentido, el paciente protesta el hecho de que siendo una persona se le trate como un objeto. Todas las ciencias tienen objetos de estudios, ¿verdad? Sin embargo, cuando nos topamos con las ciencias asistenciales, para el caso la medicina, la psicología, etcétera, ¿verdad? Muchas otras carreras asistenciales, resulta que nuestros objetos de estudio son sujetos, ¿verdad? No son simples objetos, ¿verdad? La biología sí tiene un objeto de estudio, ¿verdad? La física sí tiene un objeto de estudio, la matemática, por lo tanto, también. Pero la medicina, digamos, al echar mano de muchas otras ciencias auxiliares, la psicología también, como ciencia, representan el desafío de que trabajamos con personas, más allá de instrumentos, más allá de fármacos, más allá de prescripciones, tratamientos y datos estadísticos, ¿verdad? Trabajamos con personas. Nuestras decisiones impactan a personas. Y no digamos que a esto se le termine de acuñar que a comienzos del siglo XIX, ¿verdad? Del siglo XX, aparezca por ahí Freud, ¿verdad? Y el bueno de Freud salga a relucir el tema de la neurosis, ¿verdad? Y todo esto termina de meter al sujeto en el campo de la medicina. Entonces, esa actitud de ver al médico casi como un dios intocable, en este momento comienza a tener una decisión, ¿verdad? Ya el sujeto es conocedor de sus derechos, ¿verdad? Ya no agarra la verdad del médico como una verdad absoluta. Sin embargo, se nos pasa el tueste, ¿verdad? Y alcanzamos la época de la posmodernidad. La época de la posmodernidad es una época de la tecnologización extrema. Hoy día estoy hablando aquí, me están escuchando muchas otras personas, ¿verdad? Algunos de ellos, incluso algunos de ustedes que me escuchan en su carro, en su teléfono celular, ¿verdad? Camino a su casa, ni siquiera tuvieron que esperar a llegar a su casa para escucharme. Estamos en la época del tiempo real, ¿verdad? Ha traído sus propias consecuencias a esta relación médico-paciente en su comunicación. Es decir, el objetivo de esta sensibilización es que las personas que entendían que la relación del médico y paciente no representaba un problema, hoy se queden con la espinita sembrada de que sí ha representado un problema y se le ha dedicado gran tiempo de reflexión a lo largo de la disciplina médica, ¿verdad? Entonces, bueno, todo esto tiene un impacto en la relación y en la comunicación que el médico pueda tener con su paciente. El médico, como alguien que está relegado al rol de experto e indicación y manejo de técnicas,
quedando fuera del campo los afectos. Esta es una de las grandes consecuencias. Entonces, el médico como una persona que se distancia completamente, que se disocia afectivamente, que incluso deja de lado lo que puede ser su vocación fundamental, la pasión por el servir y la pasión por el atender los padecimientos de otro ser humano, ¿verdad? Todo eso queda completamente fuera. Entonces, bueno, a raíz de todo esto y estas discusiones que han surgido en torno a la despersonalización de la atención y de la intervención médica, en 1993 la Organización Mundial de la Salud enfatiza la relevancia que tiene la asistencia más personalizada en la práctica médica. Es fundamental el desarrollo de habilidades y destrezas comunicacionales. Esto genera una serie de beneficios que facilitan el buen diagnóstico y mejoran la calidad de la relación médico-paciente. Y es que si nosotros pudiéramos hacer, digamos, una relación de las incalculables horas que los programas de formación médica le dan a las nosologías, le dan a los criterios diagnósticos, le dan al conocimiento preciso de las dosis farmacológicas, y realmente, pues bueno, para las relaciones humanas, pues hay un cursito en el primer semestre de la carrera, es suficiente, ¿verdad? Y ahí que lleven el cursito de dinámica humana, ¿verdad? Cuando en realidad debería de ser un tema muy importante, porque de ello dependen muchos factores, el tema de la adherencia, un tratamiento, ¿verdad? El tema del poder lograr la apertura que me permita ser mucho más eficiente al momento de recabar la información que me ayude a llegar a un diagnóstico, ¿verdad? Hay veces de que las personas no hablan nada y a un minuto antes de que termine la consulta me tiran una información que eso sí es completamente relevante. Ya no tengo media hora para extenderme más, ¿verdad? Sin embargo, si desde el principio establezco un clima de confianza, un clima de apertura, un clima de respeto, un clima donde la persona siente que tiene un valor y una dignidad que se le respeta, pues posiblemente desde los primeros minutos de la sesión estoy en la posibilidad de lograr esa apertura y no al final de la sesión, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de 3 elementos que considero que son importantes para aportar a este tema de la sensibilización de la relación del médico con la paciente mujer. Y es que el acto de llegar con el médico es un acto libre. A nadie le ponen una pistola en la cabeza para que llegue a consultar con el médico. O sea, bueno, no es que fui por mi gusto y gana, ¿verdad? Es decir, tengo un gran dolor de espalda que me hace buscar un médico, pero más allá de eso, nadie me obliga a llegar con el médico. Es un acto libre. Pero debería de ser también un acto en el que se respete la intimidad de esa relación médico-paciente. Claro, aquí las circunstancias no son las idóneas, ¿verdad? Es decir, hay una mujer sin ropa y en la clínica irrumpe la persona que hace la limpieza, nos decía la doctora ahorita, ¿verdad? Otras personas, ya la persona no existe como doña Juana, sino existe como la mujer que tiene la diarrea, ¿verdad? Existe como la mujer del aborto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es decir, esa intimidad que debería existir en la relación del médico con el paciente es otro elemento que sería fundamental rescatar, ¿verdad? En esta sensibilización. Y el tema de la confianza. Partir de una posición en la que, si bien es cierto, la persona confía en que ustedes como médicos tienen las habilidades y los conocimientos para ayudarle en su enfermedad, también el médico tener la confianza de que la persona tiene el compromiso necesario para poder desarrollar su tratamiento y curarse. A veces las personas menosprecian las capacidades de los pacientes o de los enfermos, ¿verdad? Entonces, bueno, el médico y el paciente se relacionan a partir de un encuentro, una conversación, que no es una conversación cualquiera, sino es una conversación estructurada con objetivos precisos. Y vamos a enfatizar mucho el tema de la entrevista, porque la entrevista es altamente, es la pura relación, ¿verdad? Es la vida de la relación del médico con el paciente. No nos estamos juntando a hablar de cómo quedaron ayer las semifinales de la Copa América, sino nos estamos juntando
con un objetivo concreto en común, como dos personas que son el fundamento de esta relación médico-paciente. Una que está interesada en mejorar su salud y otra que tiene un conocimiento profesional y técnico que le puede facilitar las herramientas para poder mejorar su salud, ¿verdad? Entonces, a través de esta conversación, que es la entrevista médica, vamos a encontrar que se caracteriza por ser técnica, porque persigue un objetivo preciso: obtener en un tiempo razonable la mayor cantidad de información relevante para así tener claro el diagnóstico. Creo que otro elemento fundamental e importante es el de entender al enfermo como un ser angustiado, ¿verdad? Quien acude a un médico siempre, en mayor o menor grado, es un ser angustiado, porque no sabe con toda certeza cuál es la naturaleza del pronóstico de su enfermedad, no sabe a lo que se está enfrentando, ¿verdad? El rol del médico es contribuir a aliviar esa angustia y no hacerla peor, ¿verdad? Al hacerla peor es una mala práctica, es iatrogenia, ¿verdad? Entonces el médico debe cuidar y ser muy sensible al hecho de todo lo que está comunicando, no solo a nivel verbal, sino a nivel no verbal. Es decir, ya nos estaba compartiendo aquí la doctora lo importante que es el poder interpretar lo que la persona no solamente dice, sino también lo que está callando a través de sus gestos, ¿verdad? Y eso es fundamental porque tal vez la persona nos está contando detalles de su enfermedad y con la cara le terminamos de matar. Ponemos cara de susto. ¿En serio? ¿Verdad? La pobre se terminó de morir, ¿verdad? Estaba sintiendo mal y realmente ya no sabe ni cómo sentirse, ¿verdad? Porque el médico está comunicando a través de lo que no está expresando verbalmente. Solo con la cara que pone ya está diciendo cosas, ¿verdad? Solo con la cara, la forma como recibe, puede expresar un desprecio, ¿verdad? Se habla de la pobreza. Y qué bonito tener esta distancia tan grande con la pobreza, ¿verdad? Pero cuando la pobreza le toca a uno, es decir, cuando estoy frente a una persona que huele a pobreza, una persona a la que no se le puede esconder la pobreza, y realmente que el primer contacto que tenga conmigo es que la cara se me arruga todo así, o sea, mira el asco que le tengo. No, más allá de ser pobre, es una persona digna, ¿verdad? Si recordamos las influencias poderosas que pudo haber tenido, digamos, la época del pensamiento cristiano en la práctica médica, el darme cuenta que somos seres iguales, ¿verdad? Que es mi otro, que es mi prójimo, ¿verdad? Eso es fundamental. Entonces el médico debe ser prudente con lo que dice el paciente y tener control sobre sus expresiones no verbales. Quiero aterrizar en el tema del hablar efectivo. Esto solo se logra en base de un escuchar efectivo. Todo lo que nosotros comunicamos o al hablar de una dinámica es que la relación del médico-paciente no es algo que esté dado y esté completo, es decir, ya tenemos un paciente, tenemos un médico, ya somos dos y existe relación médico-paciente. La relación médico-paciente es una dinámica que se construye y se construye a través de una serie de intercambios que tienen que ver no solo con lo que yo hable y solo con la claridad con la que hable y con la elocuencia con la que hable, sino que tiene que ver también con mi capacidad de poder escuchar. Nosotros, bueno, encima de todo tenemos una cultura de que no solamente es machista, sino que es una cultura que tiene poca habilidad para la escucha. Fíjense ustedes ahí cuando se juntan con sus amigos, dense cuenta lo mucho que se interrumpen. Nos juntamos a tomar un café con alguien, y la persona, si tiene suerte, me alcanza a contar la mitad de lo que me quería contar, ¿verdad? Porque ni bien está respirando, ya estoy interrumpiendo. Ahora, tiene una persona, y no sé, yo no soy médico, soy psicólogo, pero me cuenta, es que fíjese que últimamente he estado triste. Ah, sí, ya sé qué es lo que tiene. O sea, el experto en tristeza soy yo. O sea, yo estudié psicología, yo sé lo que es la tristeza. Es más, le puedo dar una clase de lo que es la tristeza. Y realmente nunca me detengo a preguntarle, cuénteme un poco a qué se refiere cuando dice que está triste, ¿verdad?
Y realmente no quiero atacar ni su sentido común ni insultar su inteligencia. Estamos hablando obviedades, pero obviedades que nos pasan por desapercibidas en la práctica cotidiana, ¿verdad? Y es que el tema de la sensibilización no tiene que ver con que yo les venga a descubrir el agua azucarada y hablarles nuevos datos, estadísticas y métodos. No, la sensibilidad nace del darle vuelta a algo que ya sabemos y que lo tenemos tan cerca que no lo miramos, ¿verdad? Algo así como el perro intentando alcanzarse la cola. Ya lo tenemos, está en nosotros, tenemos un conocimiento. Ahora es cuáles son las cualidades y características con las que aplicamos ese conocimiento, ¿verdad? Bueno, entonces muchas veces no se verifica si el sentido que damos a lo que escuchamos corresponde con aquel que le da a la persona que habla. Muchas veces basta con simplemente decirle, mire, usted me estaba hablando de una serie de cosas y quiero ver si le he entendido con exactitud. Y resumirle. Puntualmente usted me dijo esto y esto y esto, no sé si le entendí exactamente lo que me quería decir. Eso no tiene que ver con haber estado en el último congreso, haber comprado la camiseta del congreso, sino que tiene que ver con el rescate de una persona que hoy día es anónima, ¿verdad? Entonces, sobre el oír y el escuchar. El oír es un acto biológico que se relaciona con la capacidad de distinguir sonidos en nuestra interacción con el medio. Pero el escuchar necesita otros 100 quetzales, ¿verdad? Pertenece al dominio del lenguaje y se constituye en nuestras interacciones con los demás. El acto de escuchar implica comprensión y por lo tanto interpretación. Y aquí es donde la cosa realmente se puede tornar bastante compleja. Porque no basta con ponerse en los zapatos del otro. O sea, realmente el ponerse en los zapatos del otro es un acto que puedo muchas veces llevar a cabo desde mis propios zapatos. O sea, ¿cómo me puedo poner en los zapatos de un pobre si yo no he sido pobre nunca? Es muy complejo. ¿Cómo puedo yo realmente en media hora de conversación incorporar todos los elementos subjetivos de la concepción de vida que tiene una persona de un área indígena, con una realidad que me es completamente ajena, ¿verdad? Que tiene, digamos, una organización lingüística diferente a la mía, es decir, su lengua madre no es el español, sino es una lengua que tiene configuraciones gramáticas y por ende simbólicas que no me son propias, ¿verdad? Entonces, el arte de la interpretación no es una cosita que se aprenda en un curso de 10 minutos, ¿verdad? Sino que es algo a lo que si no le presto atención en mucho tiempo, voy a seguir haciendo lo mismo, ¿verdad? El tratar de entender, de abrirme a un otro que no puedo suponer que es como si fuera yo, ¿verdad? Entonces el escuchar es siempre activo. Cuando escuchamos construimos historias y atribuimos sentido de lo que otro dice. Es decir, el otro nos habla de realidades que no están aquí presentes. Nos habla de un pasado que ya no existe, pero yo trato de representarme en mi mente ese pasado, ¿verdad? Y de la representación que a mí me queda, interpreto su propia realidad. Entonces, es una tarea que no se tiene que tomar ni por sencilla ni por nada, ¿verdad? Pero es una tarea que puede facilitar la calidad de la intervención de un médico con un paciente. Entonces, bueno, el encuentro médico-paciente siempre tiene un aspecto personal. El médico debe darse el tiempo, detenerse y ser receptivo a lo que expresa la otra persona, tanto verbal como no verbalmente. Demostrar interés en la otra persona, en lo que está expresando y en lo que siente es parte fundamental de una comunicación empática y va a determinar la relación entre el médico y el enfermo. Entonces, hasta aquí, digamos, he platicado de una forma genérica lo que es la relación del médico-paciente, del problema que implica y debería implicar para un médico este tema de la relación del médico con el paciente. Ahora vamos a señalar unas líneas que no porque sean pocas, es que no sean importantes, ¿verdad? Pero realmente darle un enfoque de género a esta relación médico-paciente implica el darnos cuenta de que nosotros recibimos a una paciente femenina en una sociedad patriarcal y machista. Si bien es cierto, la medicina es una ciencia porque la biología que se aprende aquí es igual a la que se aprende en China. ¿Sí?
La anatomía y la fisiología del ser humano es la misma. Los conocimientos son universales, se cumplen para todos los casos, ¿sí? Sin embargo, la práctica médica, cómo se hace medicina, aquí es diferente de cómo se hace en Francia. La concepción subjetiva de la enfermedad es diferente aquí que en Europa, y no digamos en Asia, y no digamos en África, ¿verdad? Entonces, nosotros nos desenvolvemos en una sociedad patriarcal y machista, ya decíamos, ¿verdad? Es decir, si tengo 3 hijos, ¿verdad? Y solo uno es hombre, al que mando a una universidad privada, tal vez es al hijo hombre, ¿verdad? Y las mujeres con suerte y les permito que lleguen a la universidad. Basta ver, digamos, las prácticas alimentarias en nuestra sociedad. El pedazo más grande de carne es para el hombre, ¿verdad? Y punto. Es decir, si en la mesa faltan servilletas, quien se tiene que levantar a traerlas es la mujer. Y toca, o sea, en ese país vivimos, es el nuestro, ¿verdad? Entonces, existe, digamos, una infravaloración cultural de la mujer. Hay un trabajo, hay una plaza, obviamente el hombre hace el mismo trabajo, ya nos lo estaba comentando la doctora, ¿verdad? Hace el mismo trabajo, con la misma preparación, incluso a veces hasta con menos preparación, el hombre. Pero va a ganar mucho más que una mujer. Es decir, el sueldo de una mujer viene en el mejor de los casos a ser el 60, el 70% de lo que es el sueldo de un hombre, ¿verdad? La representación que tiene la mujer en espacios políticos y de poder no es equiparable a la presencia que tiene el hombre, ¿verdad? Entonces existe en nosotros esa visión digamos, que impregna nuestra subjetividad de ver a la mujer un poquito menos, ¿verdad? Nosotros ya dejemos el tema de la delincuencia, de la violencia y la pobreza. Vivimos en un país que somos de los que tienen más desigualdad de género. Yo creo que solo los países árabes nos ganan, ¿verdad? Y realmente podría ser un sueño pensar en vivir en un país donde realmente las mujeres tienen iguales oportunidades que los hombres. Ojalá algún día nos toque, ¿verdad? Pero depende de nosotros ir haciendo esos cambios. Entonces, cuando se atiende al paciente hombre, solamente estar consciente. Con eso tiene que ver la sensibilización, no es meter nuevos datos, simplemente estar consciente cuáles son las influencias culturales que tengo para percibir a este otro que viene ante mí. Este otro es igual, siendo mujer, siendo hombre, ¿verdad? Tiene características diferentes, ¿verdad? Porque hay diferencias entre los géneros. Pero en cuanto a su dignidad, es exactamente igual. Merece el mismo tiempo. Su padecimiento es tan valioso como el padecimiento de un hombre. Si se atiende a un paciente hombre y el paciente se queja mucho, pues raras veces un médico le va a decir, ya, no seas chillón, ¿verdad? Pero a una mujer fácilmente se le puede decir, mire, no se queje tanto. Y de eso para arriba, ¿verdad? Es decir, se puede realmente descalificar los padecimientos físicos de una mujer, ya nos lo estaba comentando la doctora, ¿verdad? De decir, lo que tiene son dolores de menstruación. Pero, nada más, ya se le van a quitar. Y por otro lado, el tema de la intimidad, el pudor, la indiscreción y la obscenidad. Básicamente, el respetar a este ser, básicamente a un ser que por naturaleza es decir, no sé, si se exploran mis genitales, están hacia afuera de mi cuerpo, ¿verdad? Si se exploran los genitales de una mujer, están hacia adentro de su cuerpo. Realmente la vulnerabilidad de la intimidad de la mujer es algo a lo que se tiene que ser exageradamente sensible, ¿verdad? Y la práctica médica puede pisotearla, pero muy fácilmente. ¿Y de qué depende? De una falta de conciencia del médico que ejerce la relación con su paciente mujer. Un comentario, es decir, realmente una broma que en nuestra cultura puede sonar muy graciosa, puede ser un atropello, digamos, a la intimidad o al pudor de una mujer.
Entonces, el tener la conciencia de la importancia que representa el tema de la relación del médico con el paciente y una toma de conciencia, una sensibilidad de la paciente femenina, es darle un enfoque de género a este problema que hemos estado desarrollando en pocos minutos, ¿verdad? Entonces, pues básicamente algunas referencias ahí, para los que siempre les gusta leer y ver si es cierto lo que les dije o no les dije, pues ahí les quedan algunos datos de lo que ha servido como material de apoyo para esta pequeña charla. Así es que muy agradecido por la invitación